Ok, vamos a comenzar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, venimos delante de ti ahora para continuar el estudio y también para despedir el Santo Sábado. Damos gracias por habernos dado un sábado tan feliz y tener la oportunidad de participar con los hermanos aquí en el estudio. Y también ahora pedimos que los santos ángeles continúen con nosotros, protegiendo este lugar, que podamos continuar el estudio de tu palabra, que nos has dado como un testimonio de ti, y que podamos entender más y más de ti para tener y entender tu carácter. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en el periodo cuando Dios estaba estableciendo la iglesia adventista del séptimo día, ¿ellos entendían el santuario? Ellos no entendían el santuario. ¿Nosotros al final del mundo entendemos el santuario? No. No entendemos el santuario. Y sí, sabemos que está Jesús ahí, pero no tenemos idea de qué es lo que está realmente ocurriendo ahí arriba. ¿Verdad que sí? La profecía que se cumplió en octubre 22 de 1844, ¿cuál era? Bueno, ese fue el entendimiento que Dios le dio a su pueblo después, pero ¿cuál era la profecía? La purificación del... No, que Jesús venía ya, ¿no? La profecía de los 2300 años. ¿Y qué es, dónde se encuentra eso? Daniel 14. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8, 13 y 14. La pregunta, primero viene la pregunta y después viene la contestación. ¿Cuál es la contestación? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo durará la misión de continuo sacrificio? Ustedes pueden ver que la palabra sacrificio está en letra cursiva. Y cuando hay una palabra en letra cursiva, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que no pertenece al texto. ¿Verdad que sí? ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que Dios permitió que una palabra se fuese a ponerse ahí y es un error? ¿Dios permitió eso? Pues sí. ¿No es Dios todopoderoso? Dios es todopoderoso. Si Él hubiese querido, esa palabra no hubiese estado ahí. Él tiene el poder de hacer eso. Pero esa palabra no pertenece ahí, y la profeta que Dios nos dio nos dice que esa palabra no pertenece ahí. ¿En dónde dice en la palabra de Dios que esa palabra no pertenece ahí?
En Primeros Escritos, página 74. Si vamos a Primeros Escritos, página 74, miren lo que dice. Primeros Escritos, página 74. Mira lo que dice. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Esta es la palabra de Dios. Dios dice que esa palabra sacrificio no corresponde a ese versículo. Sí. Y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio mientras existió la unión antes de 1844. Casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Así que después de 1844, ¿qué es lo que entra dentro del pueblo adventista? Confusión y ¿qué más? Y tinieblas. Esto de acuerdo a la palabra de Dios, ahí lo dice. Después de 1844, estamos en tinieblas y confusión. ¿Por qué? Porque hemos rechazado el entendimiento correcto del continuo. ¿A quién Dios le dio el entendimiento correcto del continuo? A los que proclamaron que el tiempo del juicio había llegado. Los mileritas estaban predicando de que el tiempo del juicio había llegado. Y usted puede ver aquí, que aquí el continuo o paganismo. Aquí el continuo es quitado en el año 508 y aunque aquí no dice que es paganismo, ¿qué ocurrió en el año 508? Los poderes paganos fueron quitados. Así que aunque aquí no lo dice explícitamente, lo infiere. En esta tabla lo dice explícitamente, que es paganismo. Ahora, nosotros leímos la profecía de estas tablas y la tabla, de acuerdo a la Biblia, dice que no van a mentir. Así que si yo puedo venir a esta tabla como ignorante, que yo soy o que yo era, yo puedo entender rápidamente que el continuo es paganismo, es un poder satánico. Pero la iglesia y los pastores y ministerios populares como los de Gambetta y los de Gates, Doug Batchelor, etcétera, Bouillon, etcétera, 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 ellos enseñan que el continuo es la obra de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que el continuo es paganismo, un poder satánico. ¿Qué es eso? Cuando uno dice que algo viene de Dios, cuando Dios dice que eso viene de Satanás, ¿qué es eso? Un falso profeta. Poner las cosas patas arriba. ¿Verdad que sí? Poner las cosas patas arriba. Vamos a ir a Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29 y vamos a leer comenzando en el versículo 9. ¿Estamos ahí? Y dice así: deteneos y maravillaos. Dios nos está, deténganse
que se van a maravillar de lo que Él está por decir. Ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de licor. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes. Y os será toda visión con palabras del libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto. Él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Cuál es el libro que está sellado? De Daniel. El libro de Daniel. Es el único libro que está sellado, ¿verdad que sí? Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Así que al que está educado, se le da el libro para leer, y el que está educado, ¿qué dice? No, hermano, está sellado el libro, no lo puedo discernir. Y el que no sabe leer le dice, no sé leer, y los que saben leer no me dicen, así que no les puedo decir de qué se trata. ¿Verdad que sí? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombre. Por tanto, he aquí, yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo, prodigio grande y asombroso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversión ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, ¿no tiene entendimiento? No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en el campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir en este tiempo? ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Hay gente que no tiene el entendimiento, pero quiere escuchar, pero que no saben explicar eso. No, porque dice que de labios me honra, pero que su corazón está lejos. Sí, pero vamos a enfocar en el versículo 16. Vamos a leerlo de nuevo para enfocar en ese versículo. Dice así: vuestra perversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, no tiene entendimiento. ¿Qué es lo que está describiendo ahí? Mentiras, pues, el vaso. Si yo hago algo, entonces lo que yo hago viene y de alguna manera viene y me habla y me dice, usted no sabe lo que está haciendo. O tú no me hiciste, o sea, no reconoce que tú lo estás haciendo. Sí. ¿Es correcto? El que fue creado, la cosa que fue creada, ¿sabe más del que lo crea? No, porque eso... ¿Ya entienden el versículo? Sí. ¿Quiénes somos nosotros? El barro. ¿Y quién es el creador? Dios. El barro le va a decir al creador,
oh Dios, usted no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que está describiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo ahí? Que las cosas están patas arriba, volteadas. ¿Y cómo lo describe? Vuestra perversión. Esto es una perversión, lo que estás describiendo ahí. Vuestra perversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Estamos tornando las cosas patas arriba. ¿No es eso lo que está ocurriendo aquí? Dios nos dice que el paganismo es un poder satánico, el continuo o paganismo es un poder satánico. La iglesia y los pastores y los líderes de ministerios populares dicen que el continuo, que el paganismo es un poder de Dios. Han vuelto cosas patas arriba. Es una obra maravillosa que ha ocurrido, ¿no? Dios ha cegado los ojos de los entendidos. ¿Por qué? Porque han rechazado las verdades. Y por lo tanto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, se cumplen. Vamos a ir a segunda de los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda. sí, quiero que se den cuenta de algo aquí. Estamos mirando aquí. Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Entonces vino la división de Roma a los 10 reinos. ¿Correcto? Y entonces, en el año 496, un poquito después que el reino fue dividido en 10, en el año 496 creo, estoy casi seguro que es 96, empezaron a convertirse las 10 divisiones de Roma, que eran paganos, se empezaron a convertir a cristianos. Pero esa es la obra de Satanás. Sí. ¿Qué está haciendo con la Iglesia Católica? Sí, ahora noten. Y en el año 508, el último rey se convierte con la Iglesia Católica. Fue en el año 508. ¿Ok? Y aquí lo pueden ver, los 10 reinos. Así que esto fue un proceso que ocurrió en este periodo de aquí. ¿Para qué? ¿Por qué se tenían que convertir los 10 poderes paganos al catolicismo? Para darle su poder papal. Para darle su poder papal, porque ellos iban a ser el ejército de la Iglesia Católica. Y eso ocurrió en el año 538. O sea que paganismo tenía que desaparecer para que el papado pueda surgir. ¿Entienden? Porque como el Papa nunca ha tenido ejército, él no puede tener competencia. No puede tener competencia porque entonces lo acaban. Pero lo que él hizo fue, lo que Satanás hizo fue, los convirtió al catolicismo. Y entonces en el año 538 el Papa surge, que es el cuerno. Míralo aquí. ¿Verdad? Eso ocurrió en este periodo de aquí. ¿Ok? Ahora noten lo que dice segunda de Tesalonicenses. Y dice así. Vamos a comenzar en el versículo 5. Y dice así. ¿No acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es lo que
le estaba diciendo? Recuérdense. Oh, perdón, sí, 2:5. ¿No os acordáis? Sí, ahora recuerden, noten lo que estaba diciendo aquí. Le está diciendo, miren, recuérdense que Roma va a ser quitado y entonces va a surgir el papado, el hombre de pecado. ¿Correcto? Él estaba describiendo lo que iba a ocurrir aquí, pero él no lo podía decir explícitamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo los soldados romanos, y si los soldados romanos cogen esto, los matan, ¿verdad que sí? Así que él les dije, recuerden lo que les dije. Noten lo que dice. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de su medio el que ahora lo detiene. ¿Perdón, qué? Del medio. Sí, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién estaba deteniendo que el Papa surgiera? El paganismo. ¿Y qué es paganismo? Es la religión de Satanás. ¿Y cuál es la religión de Satanás? ¿Cuál es la mentira que Satanás le dio a la raza humana en el Edén? No moriréis. ¿Qué más? Seremos como dioses. Como dioses, sabiendo. Nos vamos a exaltar en contra de Dios. ¿Y no fue eso lo que Satanás practicó allá en el cielo? Él quería ser como Dios, ¿correcto? Así que el paganismo de los otros países tenía que ser removido para que entonces el Papa surgiera. Entonces vamos a continuar. Y dice así: porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente dentro de la iglesia hoy en día. Porque ellos no aman la verdad y se engrandecen en contra de Dios. Del pueblo de Dios también. ¿Qué es lo que Dios le da? Un poder engañoso. Un poder engañoso que los ciega. ¿No fue eso lo que leímos en Isaías 29? ¿Será que el barro le dirá al alfarero, no sabe? ¿No es eso lo que está ocurriendo aquí? Precisamente la historia se está repitiendo. Entonces, aquí podemos ver que hemos vuelto las cosas patas arriba. Y aquí también hemos vuelto las cosas patas arriba. Y tiene que ver con este mismo tema, el tema del continuo. El tema del continuo. ¿Ok? ¿Entendieron? Ok, ahora vamos a continuar. Entonces, íbamos a leer el...
Ahora, yo iba a leer otra cita aquí antes de continuar, porque íbamos a entrar al santuario, pero antes de eso quería leer una cita aquí. Esto se encuentra en CT, capítulo 326, que es la página 334. CT 334. ¿Ah? Cristo triunfante. ¿Sí? Ok. Las personas debieran ser educadas para escudriñar las Escrituras. Parte de nuestra responsabilidad es que ustedes no tienen que depender de los hombres. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los hombres son gente caída. Y nosotros podemos ver que en este tiempo estamos viviendo en un tiempo de gran engaño. ¿No es así? Así que nosotros tenemos que depender de los hombres. Solo podemos depender de la palabra de Dios. ¿No es correcto? A la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. ¿Correcto? Sí, vamos a leer qué es lo que dice aquí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. Dios está guiando a un pueblo y no a un individuo aquí o otro allí. Mirad pues cómo oís. Es la amonestación de Cristo. Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella. Y de nuevo se nos dice, mirad lo que oís. Examinadlo todo. No creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? No importa si yo estoy enfrente de ustedes o cualquier otro hombre esté enfrente de ustedes, la responsabilidad de ustedes es probar, ¿cómo dice aquí? Examinadlo todo. Examinadlo todo. Y esto tiene más de un significado. Examinarlo porque hay muchos falsos profetas. Pero ¿por qué más? Los jesuitas están preparando el Porque terreno, de ellos depende la porque salvación. ellos ya saben lo que viene. Santificadlos, ¿cómo dice? En segunda de Timoteo 2:15, creo. Segunda de Timoteo 2:15, creo. Sí. Timoteo está en la página 334 del Nuevo Testamento. Sí, del Nuevo Testamento. Página 330, segunda de Timoteo 2:15. ¿Estamos ahí? 334. Ok. 330, versículo 15, y dice así: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que dice Juan? Déjeme ver dónde está. Es en Juan.
17. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalo en tu verdad, y la palabra es verdad. Así que, ¿cómo viene el proceso de santificación? A través de la palabra de Dios. Pero como estaba diciendo la hermana un poquito más temprano, si yo permito y dejo que otros hombres, otras personas me estén enseñando en vez de yo ir a la palabra de Dios, nuestra espiritualidad queda aniquilada. ¿Así decía, hermana? Sí. Así dice. Nuestra espiritualidad queda aniquilada. Así que es nuestra responsabilidad probar todo y estudiar su palabra para ser santificados. ¿Verdad que sí? Ok, así que vamos a continuar y vamos a leer un momentito. Tampoco es. Aquí está. Esto estoy leyendo del Conflicto de los Siglos, capítulo 25, que es la página 419. ¿Ok? Conflicto de los Siglos, capítulo 25, página 419. Y dice así: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Noten lo que dice próximo. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¿Entendieron eso? Este sistema de verdad completo y sin ninguna falta, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, cuál era su deber de allí en adelante. De aquí en adelante, nuestro deber. ¿Dónde se encuentra? En el sistema completo del santuario. Y nosotros al final del mundo no tenemos ningún concepto de lo que es el santuario. El asunto del santuario fue la clave. ¿Qué es una clave? Algo muy importante. Algo muy importante. Es como una llave que nos abre a un sistema de verdad. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto. ¿Qué es un conjunto? De cosas. Ahora vamos a ir, yo lo tengo aquí. Vamos a ir al diccionario y vamos a ver qué es lo que significa un sistema. Y dice así:
Aquí está. Dice así, sistema, conjunto o ensamblaje de partes que unificadas hacen un todo. Un ejemplo, un sistema fisiológico como el cardiovascular o el reproductor están formados por estructuras específicamente capaces de participar en procesos que son fundamentales para una función vital del organismo. ¿Ok? Serie de programas de ordenador y que funcionan juntos para un fin específico. ¿Ok? Ahora vamos a dar un ejemplo. Un carro. Si uno le quita las llantas a un carro, ¿todavía es un carro? No. ¿Sirve para el propósito de un carro? Si uno le quita el motor al carro y le deja las llantas y uno se mete y trata de empujar en el acelerador, ¿va a ir a algún sitio? No, ¿verdad que no? Si uno le quita el volante y prende el carro con las llantas, ¿va a ir a algún sitio? No. De igual manera, el santuario es un sistema completo de verdad. Y este sistema es, ¿cómo decía? Es un asamblaje de partes unificadas. ¿Verdad que sí? Ahora, el santuario, ¿cuántos conocen qué es el santuario? El santuario que Dios dio a Moisés, ¿qué era? Un lugar de reunión donde Dios iba a una cajita de madera. Ok, pero en términos de la luz que Dios nos dio en el clamor de medianoche, es un tipo, ¿correcto? ¿Y dónde está el antitipo? En el cielo, ¿correcto? Así que el santuario está lleno de mentiras o de verdades. De verdades. Y es un sistema completo. Otro ejemplo, ¿cuántos conocen de FedEx? ¿Esa es la mensajería? Sí. ¿Lo conocen? Sí. FedEx descubrió, ellos hicieron un sistema, y el sistema de ellos, vamos a dibujar aquí los Estados Unidos, aquí más o menos mal hecho, pero FedEx descubrió que la ruta más corta de un lugar a otro no es una línea recta. Ellos descubrieron eso. Pero ustedes saben que si uno quiere llegar de aquí a aquí, ¿cuál es la ruta más corta? La recta. Es la recta, ¿verdad que sí? Pero ellos descubrieron que la ruta más corta no es de aquí a aquí. Ellos descubrieron que si ellos ponen un centro aquí, ellos pueden mandar los paquetes muy rápidamente si los traen todos aquí y entonces de aquí salen para otros lugares. Y así es que ellos trabajan. Si yo quiero mandar un paquete de California a Oregón, para ellos la ruta más corta no es de aquí a aquí. La ruta más corta para ellos es de aquí, aquí, acá. Ese es el sistema de ellos. ¿Por qué? Porque como aquí todo viene y entonces ahí se puede, eso es un centro de distribución céntrico. Entonces ellos pueden ser más eficientes mandando un paquete de aquí, aquí, acá, que si fuese de aquí, aquí. Porque no requieren un vuelo directo de aquí a aquí, o de acá a acá, o de acá a acá. Solamente requieren de aquí a aquí, entonces de aquí va a otros lugares. Entonces ese fue el sistema que ellos descubrieron. Ahora Dios también tiene su propio sistema y el sistema
de transformarnos y purificarnos está en el santuario. Y ese es el camino de Dios, es en el santuario. Vamos a ir a Salmo 71. Vamos a ver si... No, espera, déjeme ver. 77. Salmo 77, 13. Sí. Salmo 77, 13. ¿Estamos ahí? Sí. Y dice así. Ahora noten, en español es un poquito diferente que en el hebreo original. Vamos a leerlo como está traducido, pero entonces yo le voy a explicar cómo lo dice en el original. Y dice así. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Así lo dice en sus Biblias? Sí. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Así lo dice, ¿verdad? En el hebreo original es tu camino, oh Dios, es en el santuario. Es un poquito diferente. No sé por qué los traductores lo tradujeron así, pero si ustedes van al hebreo original, dice, oh Dios, tu camino es en el santuario. Santuario. Y cuando Cristo vino a la tierra, no fue así. Jesús fue proclamando el Evangelio a toda la gente, y cuando Él comenzó su obra final, ¿cuál era el camino que Él llevaba? Primero Él estaba en el atrio, ¿correcto? Y después que murió en la cruz, se mudó al lugar santo en el cielo, y ahora Él está en el lugar santísimo. Así que el camino de Cristo es en el santuario, ¿correcto? Así que aquí yo no sé por qué se tradujo así. En inglés está traducido correctamente. Se los voy a leer nomás para que vean. Thy way, O God, is in the sanctuary. El camino de Dios es en el santuario. Y eso lo tradujeron bien. No sé por qué en español lo tradujeron de la otra manera. Pero el punto que quiero enfatizar es que el camino de Dios es ¿en dónde? Es en el santuario. ¿Ok? Y en el santuario, como leímos en el conflicto de los siglos, ¿qué es lo que encontramos en el santuario? Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. De aquí en adelante, el deber de nosotros era ¿dónde? En el santuario. En el santuario. Y noten qué más dicen. Demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Demostraba que la mano de Dios. ¿La mano de quién dirigió esta tabla? Dios. La mano de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. ¿Correcto? ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es la profecía
que abarca esta tabla? Es las 7 veces. El 25-20. ¿Correcto? ¿Por cuánto tiempo vamos? 45. Ok. Ponlo en pausa un momentito. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ahí sacrificaban el corderito. Ok. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y luego la sangre. Le van la sangre. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Una vez al año entraba el sacerdote. ¿Qué es lo que había aquí? El arca. Y 10 mandamientos. Así que si nosotros le pudiéramos poner una fecha a cada departamento del santuario, ¿qué se cumplió aquí? El tipo era El sacrificio del cordero. el corderito. El antitipo era Cristo muriendo en la cruz. Aquí Cuando Jesús ascendió al lugar santo. y aquí. Cuando pasó del lugar santo. 1844. Así que el velo, ¿a qué fecha se le puede dar al velo? Por ejemplo, mira, aquí cuando Jesús murió en la cruz, ¿en qué año Él murió? En el 31. Y cuando Él ascendió, en ese mismo año, ¿a dónde Él entró? Al lugar santo. Así que a esta puerta, es la puerta. Es donde se desvanece el velo. No, el velo es atrás. Si usted lo lee creo que es en Éxodo, describe la puerta y el velo. La puerta representa el año 31, ¿correcto? Entonces, del año 31, ¿a dónde llega aquí? 44. A 1844. O sea que este compartimiento representa del año 31 al año 1844. Entonces, en el año 1844, en octubre 22, Cristo entra en el lugar santísimo. Así que, y Él está ahí hasta hoy en día. Y Él va a estar ahí ¿hasta cuándo? Lo leímos hoy. Cuando Él se levante. Cuando Él se quite las vestimentas de sacerdote y se ponga las vestiduras de venganza. ¿No fue eso lo que leímos? Así que Él se mantiene en este compartimiento ¿hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Hasta el día de la venganza de la ira, cuando vayan a caer las 7 plagas. Eso fue lo que yo leí en Primeros Escritos en el capítulo 3. ¿Correcto? ¿Ok? Así que nosotros podemos nomás, en una forma muy superficial, nosotros podemos empezar a ver algunas verdades con respecto al santuario. ¿Correcto? Pero ahora, si nosotros vamos un poquito más profundamente, nosotros vamos a ver más verdades que se van a revelar a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo. El santuario estaba ¿cómo? Situado ¿cómo? En el centro del campamento. ¿Y qué más? Las tribus estaban organizadas alrededor de los 4 lados. Habían 3 tribus, 3, 3 y 3, para un total de 12, ¿correcto? Ahora, el santuario estaba rodeado ¿por qué? Por las cortinas, ¿verdad que sí? Entonces esta cortina tenía una entrada
en el lado oeste. Y entonces uno se movía hacia el este. ¿Y no es eso lo que dice la palabra de Dios en Mateo? Ay, ay, ay. Si pudiera usar el... Sí, perdón. ¿Cómo es que dice en Mateo? Mateo 24-27. Mateo 24-27. Nosotros podemos ver que en el proceso, en el camino de Cristo, Él prosiguió del oeste Déjeme ver. Hasta el occidente. Del oriente al occidente. Del este hacia el oeste, ¿correcto? Así que, ¿cómo es que dice aquí en Mateo 24-27? Oriente a occidente. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Así que de la misma manera como Dios se mueve del oriente hacia el occidente, así también será la venida de Cristo. ¿No es eso lo que dice en... No, eso lo dice en... ¿Dónde lo dice? Donde dice que vio como la mano de un puñal. ¿Dónde es que se encuentra eso? Ahora no me recuerdo. Que viene del oriente. No sé si se recuerda en esa cita. Como una nubecilla negra. Sí, ¿dónde se encuentra ese versículo? No me recuerdo ahora mismo. No, lo busqué ahí, pero no está. ¿24, 30 más? ¿Y dónde desaparecerá la señal del Hijo del Hombre? Dice nubecilla. La de la nube. Aquí dice, viniendo las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Sí, pero habla de la dirección. Diciendo que todo. Bueno, eso lo encontramos después.
El punto que quiero enfatizar es, de la misma manera como el camino de Cristo está en el santuario que viene del oriente hacia el occidente, así también vendrá el Hijo de Dios. Como relámpago del oriente hacia el occidente. Así que nosotros podemos ver que este patrón, esta forma de Dios siempre se repite porque Dios no cambia. Y nosotros vamos a ver que en esta ceremonia de aquí, en esta ceremonia de aquí y en esta ceremonia de aquí, también Dios no cambia. ¿Correcto? Y vamos a ver qué es el significado de estas cosas y qué es lo que tiene que ver con nosotros al final del mundo. Porque nosotros necesitamos ser transformados, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que entender cuál es el proceso. Nosotros tenemos que entender cuál es el sistema que nos lleva a la purificación y a la santificación, ¿no es correcto? Y por eso es que estamos estudiando esto. Así que nosotros vamos a enfocar en esto en el próximo estudio. ¿Ok? Sí, vamos a terminar ahí y vamos a terminar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por este sábado primeramente que nos has dado y que hemos podido disfrutar de tu palabra y estudiarla. Y también te damos gracias por cada una de las personas que están aquí, que han podido participar y estar aquí. Y pedimos, oh Señor, que tú hayas podido tocar el corazón de las personas, que puedan entender de lo que tú tienes para ellos al final del mundo y que podamos absorber y digerir tu palabra como tú nos has ordenado. Sabemos que si nosotros solamente escuchamos las palabras y no las digerimos, nosotros no podemos realmente entender el significado profundo que tiene tu palabra. Así que pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que nos guíe y que nos ponga en nuestro corazón que nosotros no solamente tenemos que escuchar al hombre, sino que nosotros tenemos que examinar todas las cosas que se nos presenta y probarlas todas a través de tu palabra, porque esa es la orden que tú nos has dado. Y nosotros queremos obedecerte en todas las cosas. Así que todo corazón salga de aquí con ese sentido de responsabilidad de escudriñar las Escrituras. También pedimos que ahora que vamos a terminar el día, que nos des descanso para poder continuar mañana estudiando tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.